Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien, Isa, encantado de volver a coincidir aquí contigo. Feliz, feliz de tener este ratito para hablar de leyes. Sí, eso es como un lujo asiático y tal. A mí por lo menos me lo parece y tal, que nos hayamos hecho un espacio, nos hayamos abierto un espacio para hablar de leyes, ¿eh? Muy Oye, te bien, tengo una buena Jorge. noticia, Isa, es que ya está funcionando el chat, que nos preguntábamos si servía o no, pues ya está funcionando, ya estamos aquí Hombre, recibiendo los saludos. Y qué bien. estupendo. De acuerdo, estupendo. Lo conseguiste, Felipe. Hola, ¿qué tal? Hola Isa, ¿qué tal? Bien, bien, todo muy bien. Aquí dándole y todo bien. Y sí, hemos Eh, podido por el chat. Ya, no sé a qué tecla le di o le doy o le suelo dar, pero bueno, menos mal que tengo por aquí amigos que me lo solucionan. Muchísimas gracias, Felipe. Ana, ¿cómo Nada, estás? Hola, buenas. Aquí estoy escuchando y encantada de estar otro día más en Leyes. Muy bien. ¿Has tenido algún suceso desafiante? Sí, sí, claro. Una operación. Una operación por eso y tal, ¿no? Te quitaron te terminaron de arreglar un desaguisado, ¿verdad? Digamos que se está cerrando el círculo, por fin, después de un año y meses. Así que Después estoy de, cerrando círculo. después de un año y meses en que te han puesto a reflexionar, ¿no? Sí, 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 sí. Y que no se me olvide la lección, que no se me olvide. No, hay direcciones que no se olvidan, eso está claro, y es cierto, no todas las que, bueno, pues nos han cambiado patrones, ¿no? Es decir, Eso es. es decir, todas las en los que hemos tenido que hacer un giro y tal, eso no se olvida, ¿no? Y No cuando hay se dolor olvidan. físico, ya ni te cuento. También No se cuando hay dolor olvidan. emocional, pero también cuando hay dolor físico. Sí, 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 sí. Así que bueno, ya Muy bien, cerrando y listo. pues a salir mejorados, ¿eh? Después de las ingenierías, yo la verdad es que admiro a los traumatólogos, pero yo creo, no sé si son traumatólogos o carpinteros y tal, ¿no? Bueno, también y tal, ¿no? Pero vamos, quiero decir, madre mía, cómo se tiene que sensibilizar uno para poder llegar a ser traumatólogo. Muy bien. Mario, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, ¿qué tal? Pues aquí segregando oxitocina, que es la hormona que se segrega cuando uno comparte y abraza, aunque sea virtualmente solo ahora. Entonces, pues bienvenidos, encantado de estar con vosotros de nuevo y poder compartir estas experiencias y estas cositas que nos vienen bien a todos, yo creo. Qué Claro que maravilla. sí, claro que nos vienen bien a todos y muchísimas gracias, Mario. Nos encanta desde que te has incorporado y tal, qué gozada, qué bien tenerte con nosotros. Que Gracias. ha habido desafíos, retos en tu vida en estos últimos 15 días. Tengo varios desafíos Ajá, ahora, ajá. importantes que son, bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Ahora, bueno, os iré contando cómo salgo de esta y, y a ver, pero es un desafío importante que tengo que salvar de salud. Pero bueno, yo confío en que saldré adelante y ya está. Y si no, pues aceptación, adaptación y lo que hay. No queda otra. Entonces, bueno, Bueno, esto vamos a ver cómo se supera y tal, ¿no? Parece que hay algunas celulitas que crecen de más, ¿no? sí, mucho, mucho y demás, y en el sitio inadecuado. Pero bueno, pues ya, pues cuando uno va cumpliendo años y va acumulando juventud, pues suelen pasar cosas así. Y cuando, bueno, pues son mensajes que nos manda el cuerpo para decir, que estás haciendo algo mal, algo que estás haciendo mal, o algo que he hecho mal durante todos estos años. Y bueno, pues ya está. Ya sabes que hay un libro muy bonito, se llama de la enfermedad como camino. Y bueno, hay Ese que fue como entenderlo. el inicio, ¿verdad? Sí, Ahí empezamos todos, allá como por las finales de los 80, yo creo que sí, salió. sí, Y fue un libro que nos hizo mucho impacto, ¿no? sí. Luego ya empezaron versiones y algunas no tan, ¿sabes? De que si tal, que es así como la interpretación de los sueños, ¿no? Ya, sí, Que no. ya empezó a ser ahí una especie de etiqueteo, ¿no? Sí, sí, eso es Pero más. los orígenes de esa filosofía yo creo que no son los orígenes en los 80, sino que son los orígenes desde el principio de los tiempos. Pues sí, Pero pues, quizás hayamos perdido un poco esa noción de que lo emocional y lo instintivo, es decir, lo corporal, están intrínsecamente unidos. hombre, es lo que nos va diciendo la ciencia, la neurociencia, la conexión tan grande que hay con el pensamiento, las emociones y el cuerpo.
Entonces, pues evidentemente cuando uno lleva emociones o va acumulando determinadas hormonas, pues de alguna manera se manifiesta el cuerpo, de alguna manera. Sí, bueno, cuando el cuerpo habla, ¿no? Estuvimos hablando con un experto en focusing, ¿no? Que es esta técnica de empezar a ingresar, ¿no? En el reino del cuerpo y tal, para empezar a escuchar sus mensajes, porque vamos muy narcotizados, con el cuerpo muy narcotizado, muy lleno de, no precisamente esa oxitocina, que es lo que decías tú que era, que es el estar agradablemente conectado con personas, ¿no? Correcto. Aquí, pues cuando uno segrega cortisol, cuando segrega pues, otras cosas y, bueno, y cosas que ni siquiera sabemos, pues evidentemente el cuerpo se expresa, son mensajes que te va diciendo. Bueno, muy bien. así. Entonces ya cuando ya de repente el cuerpo puede gritar, ¿no? Entonces que es un poco lo que habíamos aprendido, ¿no? Y grita mucho a veces. Ya, por eso a ti te está gritando, sí, Mario. Vamos a mandarte mucha energía porque sabemos que vas a tener que estar ausente un par de semanas o 3, o ya veremos, que estarás en trance. Y bueno, pues desde aquí tal, ¿sabes? Conectaremos contigo para mandarte mucho amor, que es lo que se necesita y tal cuando uno está en ese trance. Muy bien, esto, y bueno, ¿alguien quiere comentar sobre algún trance, desafío que haya podido llegar a tener ¿ha habido algo, que alguien ha dicho algo por chat? Porque bueno, como sabéis, estamos todavía en el módulo de aceptología. Y entonces, bueno, pues es un módulo que yo creo que va a durar toda la vida, y volveremos sobre ello y tal, porque esto pues es un estado de conciencia que se pierde, y entonces es muy interesante tener un recorderis continuo y tal para acordarse. La aceptología es un estado que se pierde, ¿verdad, Jorge? ¿Has experimentado tú la pérdida de la aceptología en un momento dado? Sí, 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 total, Isa. Bueno, he tenido que apagar el video porque traigo una conexión de internet un poco mala, ¿no? Voy a continuar aquí solo con el audio. Sí, es verdad, es verdad. Yo pienso que lo que sucede es que nos olvidamos y nos sumergimos en la vorágine del día a día, ¿no? Y ahí es muy fácil realmente meterte en esta vorágine, ¿no? Y olvidarte un poco del objetivo más a largo plazo, del objetivo más trascendente que nos tiene aquí en esta experiencia, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí en lo particular me ha pasado, ¿no? Que de repente me sumerjo en este reality show, como tú lo llamas, ¿no? En esta película, ¿no? Y cuando menos me doy cuenta, pues es que estás abrumado por las situaciones que se van presentando en tu día a día, ¿no? Por los temas laborales, por los temas económicos, ¿no? Por los temas relacionales, ¿no? Y perdemos a veces un poco el foco, ¿no? Entonces, siempre viene bien, pues, hacernos este recorderis y regresar, ¿no? A esta parte esencial, darnos cuenta que hay un propósito un poquito más allá del día a día, ¿no? Más allá del pago de los impuestos y más allá de atender los asuntos emergentes que no dejan de ser importantes y relevantes, ¿no? Yo aquí no le estoy quitando peso al día a día, pero siempre tener por ahí una luz prendida que nos llame la atención con respecto a aquello que es más relevante o más importante para nuestra vida, ¿no? ¿Tú te acuerdas el taller del viajero interior? Me acordé este fin de semana cuando un profesor sugirió el hacer el trabajo siempre con alguien, es decir, por la cuestión sobre todo que tiene que ver con recibir feedback. Y que nos ponían un lazarillo y tal, hacías con un lazarillo. Yo por lo menos a mí me tocó hacerlo en ese chip de que había dos personas totalmente ciegas y una era el lazarillo de la otra, eran dos ciegos haciéndose de lazarillos, ¿no? Bueno, la cuestión es que vuelven patrones. Es decir, no perdamos de vista las costumbres, los hábitos comportamentales. Es decir, todo aquello que de repente cuando uno se distrae vuelve, pero además galopando. Entonces, si vuelve, no pasa nada, vuelve otra vez uno a remontar. Y entonces lo que tú dices, la entrada en el reality show es la entrada en un estado de conciencia. La salida del reality show es la entrada en otro estado de conciencia. Si de todo esto empezamos a entender lo que son los estados de conciencia, vamos a aprender mucho sobre qué tipo de hipnosis estoy. Es muy interesante verlo en esos términos, ¿no? Porque hoy día la hipnosis no es hipnotizar, sino deshipnotizar
para entonces volver otra vez a hipnotizar y meter a una persona en otro estado de conciencia. Claro. Entonces eso la vida misma se encarga, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Porque a veces los estados emocionales en los que estamos secuestrados o en las rayadas mentales que nos pegamos, estamos en estados de conciencia bastante lamentables. Se puede salir de ahí. Isa, si me lo permites, yo quisiera hacer mención a un comentario que tú hiciste, si no me equivoco, fue en la sesión del sábado pasado, ¿no? Donde estuviste conversando con Felipe, con Ana, ¿no? Yo escuchaba por ahí que tú decías que más o menos pasados unos meses, ¿no? Y recuerdo que dijiste 6 meses aproximadamente, los patrones regresan, vuelven, ¿no? Entonces, una vez que nosotros comenzó a gestionar un cambio, en principio parecería ser que se tienen resultados contundentes, ¿no? Y uno puede dar por sentado que ya incorporamos nuevos patrones o nuevos comportamientos, ¿no? Pero el patrón es tan fuerte y está tan arraigado que va a buscar la manera de regresar. Entonces, pasado un cierto tiempo, viene y vuelve. Y con eso me he encontrado yo, ¿eh? Yo también cuando he tenido conflictos, una de las cosas que he experimentado es que te confronta muy fuerte, ¿no? Te llama la atención severamente, haces una decisión y metes voluntad para hacer un cambio, ¿no? Parecería ser que ya estás ejecutando acciones distintas durante un par de meses, ¿no? Y a la primera de cambio que te descuidas, vuelve y regresa el patrón y te encuentras Tú lo has dicho, nuevamente que te en la misma descuidas. dinámica. Así es. Tú lo has dicho. Eran 2 recomendaciones fundamentales, el no distraerse y no cabrearse. Pero que el no distraerse, porque el cabreo es como ya sabe uno y tal, cuando se cabrea o cuando no se cabrea, ¿no? Ahora estaba Marta comentando sus cabreos con las decisiones que se toman en las residencias de su madre. Y de los cabreos que se pilla uno cada vez que ve que la ley del absurdo y tal, o la falta de sentido común, o cualquiera de las cuestiones que cada uno tenga, ¿no? Pero entendiendo esto, y tal, solamente vamos a meternos en lo que nos concierne, y decía algo muy sabio, es decir, es el guíame en cambiar solo lo que no puedo cambiar, lo que puedo cambiar, y aceptar lo que no puedo cambiar. Es decir, que no somos tan importantes ni tan imprescindibles en que las cosas ocurran o no ocurran. Eso es algo que es muy fuerte y lo hablamos un poco en el día que hablamos de la muerte, ¿no? De irnos trabajando la imprescindibilidad. Entre otras cosas porque si queremos meternos en un estado de conciencia y hacemos eso, no podemos. Y no nos preocupemos porque no van a faltar gente que proteste, que haga revoluciones, que la líe parda. Llega un momento en que uno quiere salir ya de ese paradigma. Yo le decía a una persona de mi edad hace poco que estaba furiosa y tal con algo que estaba, una decisión que había tomado el gobierno, ¿no? Le digo, oye, ¿por qué no se lo dejamos ya a los jóvenes y tal, sabes? Que la líen y tal, y que vayan y que monten la manifestación, como lo hicimos nosotros en su día. Nosotros ya hemos hecho eso y tal, ¿no? Entonces, ¿cambiamos algo en algún momento? Sí, fueron cambiando las cosas y poquito a poco, pero a lo mejor no al ritmo y tal que... Entonces nosotros ya hemos roto esas puertas, vamos a dejar que sean otros quienes rompan puertas y nosotros vamos a quedarnos a dar ejemplo y tal, ¿sabes? De aprender a ser felices, aprender a ser agradecidos, aprender a ser excelentes en el trato y en el comportamiento, y con eso lo que podamos cambiar, que es mucho, vamos con ello. Y no, es decir, hay como todavía una mentalidad, por eso digo que es que hay edades en la vida para hacer las cosas. Yo no sé, Mario, si tú estás de acuerdo con esto. Absolutamente de acuerdo. Estábamos con el tema de los patrones que se vuelven a repetir. Fíjate, yo creo que lo más importante de todo esto es ser conscientes de que los cambios, si queremos, porque yo lo que estamos intentando todos es cambiar patrones y llegar a comportamientos más saludables, en comportamientos que nos aporten mucho más todos, ¿no? Entonces, este cambio no va a operarse nunca, si no lo hacemos en un estado de conciencia, si no llegamos a nuestra conciencia más profunda. No va a ser posible, no va a ser posible. ¿Qué estrategias podemos utilizar para llegar a esos estados de contacto con la conciencia profunda? Pues hay varias estrategias y corrígeme si me equivoco, saber que tú sabes mucho más que yo de esto, pero bueno, como cosas para ir por casa y para andar en tema práctico,
Pues mira, esto que estamos haciendo ahora es importantísimo. Y lo de antes he comentado de la oxitocina, que se segregan, ese correlato que hay de las relaciones con los de tema fisiológico, pues está más que demostrado. Pues esa es una estrategia, el tener conversaciones, el tener relaciones humanas que aporten, el tener personas a tu lado que te estén apoyando, que crean en lo mismo que tú, que estén, digamos, queriéndote. Eso es tan importante, es tan maravilloso, que es lo que verdaderamente nos permite seguir adelante. El ejercicio físico también es otra manera de no entrar en barrena. Mi recomendación básica es que cuando uno esté deprimido, cuando uno esté hecho polvo, que coja un calzón, unas zapatillas y se salga a correr, a pasear deprisa, lo que quiera. Eso nos va a conectar o nos va por lo menos a permitir segregar una serie de hormonas que nos van a sacar de ese estado depresivo, nos van a sacar de ese estado de confusión, ¿no? Entonces, eso es otra recomendación básica que haría como sanitario, el ejercicio físico y las buenas relaciones, que son con esas dos ya tenemos bastante para ir tirando. Fijaros qué cosa más... Además es como todo un mundo, además. Sí, pero yo te digo que no se va a poder operar estos cambios que estamos sugiriendo aquí si no llegamos a nuestra conciencia básica. Bueno, todo está pues en la meditación, pero eso ya son técnicas que requieren su entrenamiento y su tiempo, ¿no? Yo soy incapaz de hacer meditación tal y como nos lo han enseñado en plan yoga. Yo hago mi meditación haciendo maquetas o haciendo cositas así que me mantienen la mente centrada en algo. Tener un hobby también es una manera de expresarse, la conexión con el arte. Son estrategias que nos va a permitir el recuperar y estar en contacto con la parte más íntima y más profunda de nuestro ser. Entonces son las recomendaciones que yo podría hacer aquí para cambiar esos patrones que son tan difíciles, ¿eh? Porque hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice, se nace genio, a imbécil se llega. Entonces, ¿qué significa esto? Que la educación que hemos recibido, a pesar de que hayamos salido como genios, nos pueden convertir en auténticos imbéciles por el sistema educativo. Decía este sabio que decía esta cosa, decía, genio se nace, a imbécil se llega. Y dice, ¿qué hay entre medias? Pues el sistema educativo, que no es poco. Yo no sé por qué veo el teclado ahora. Tremendo. Es la pantalla de Isa. Isa, estamos viendo tu teclado ahora. Vaya, qué bien. Estupendo. Gracias. Entonces, sí, los estados de conciencia, hay un estado de conciencia en el que uno está imbécil y por tanto se encuentra con imbecilidades. Exactamente. Eso es lo que nos trajo la psicología transpersonal antietiquetante, que hablaba de que no estás deprimido, estás distraído y tal, que no estás, es decir, que estás en una hipnosis, donde pones tu atención es lo que se va a hacer más grande, pero es que la libertad de elección en la atención que uno pone a las cosas para su salud física, mental, emocional y comportamental es un ejercicio de voluntad que la tiene uno. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante saber eso, ¿no? Es decir, si yo estoy muy enfadada con una persona, de repente entro en otro estado de conciencia en donde no estoy enfadada con esa persona. Es otro estado de conciencia, porque no aplican los mismos valores y no aplica, por lo tanto, la misma interpretación de la jugada. Y es ahí donde de repente nos damos cuenta de que es que hemos estado hipnotizados en un estado de conciencia en donde es normal que en ese estado de conciencia ocurra la pelea. Pero no tiene solución esa pelea hasta no entrar en otro estado de conciencia de comprensión. Entonces es increíble hasta qué punto uno puede fluctuar. Esto hace que la vida sea mucho más divertida y tiene que ver con la aceptología. Por supuesto, lo que estamos aquí haciendo yo creo que es coger perspectiva, es decir, si nosotros estamos habitualmente en la polaridad más absoluta, entonces evidentemente cuando estamos en este plano la polaridad para nosotros es lo que se manifiesta habitualmente, entonces hagamos el ejercicio como si pudiéramos empezar a subir y esa polaridad se va disminuyendo, va quitándose, entonces puedes llegar a ese estado de conciencia tan profundo a que esa polaridad ya no tenga sentido. Sino que esa que estaba ocurriendo ahí no. Efectivamente. Ese es el tema, escoger perspectiva, escoger altura de miras, escoger grandeza de miras para poder comprender esa polaridad. Y es ceder en la pelea.
Y es ceder, sí, es lo de siempre. ¿Qué prefieres No, tener? no que des la razón o que No, no, haga, no, no, es no. simplemente ceder en la pelea. No, Ceder, no peleo. exactamente, exactamente. Y además, si tienes razón, pues ya se te dará, la vida ya te la dará. No, no es el obcecarse, fíjate, un uno diciendo estas cosas. Fíjate que nos encanta tener razón en todo. Sobre todo Pero a partir de un momento dado, yo insisto en que hay edades para todo. Y yo creo que la vida nos concede ser rebeldes y tal, sí, en los momentos en que toca ser rebeldes y tal, para que conozcamos y tal, sí, la sí, sí, rebeldía y tal, ¿no? por supuesto. Que forma parte de un idealismo. Es muy, desde mi punto de vista, tiene peor pronóstico un joven no rebelde que uno rebelde en un momento dado. Porque es como querer que una persona haya pasado ya por la mierda para poderla incluir en tu equipo y tal, ¿sabes? Sí. Es decir, a una que todavía le toca y tal, ¿sabes? Es decir, porque ya se ha adquirido una sabiduría y ya se ha tenido uno que reinventar, ¿no? Pero insisto en que a partir de un momento dado se puede apostar, y no es egoísta, por tener paz interna, que por formar parte de la pelea del reality show de la tercera dimensión, que es como le llamamos aquí en esta propuesta de leyes, ¿no? Felipe, ¿qué opinas de todo esto que estamos contando? ¿Qué se te va pasando por la cabeza? A ver, pues muchas cosas, evidentemente, y también repasando muchas cosas que hemos hablado en todas estas entregas y cómo se van encajando y van teniendo sentido todas estas pildoritas que hemos ido dando. A mí se me han venido así varias cosas. Una de ellas es, un poco lo dijo Mario, del tema de los extremos, de las polaridades, de saber que no hay una verdad única en las cosas. Y la vida y el sistema cada vez nos lleva más a los pensamientos radicales y soy de esto o en contra de esto, y todo eso lo único que hace es llevarnos y sesgarnos hacia el sufrimiento realmente, porque es que lo único que haces es sufrir cuando estás anclado a una creencia, anclado a una teoría, anclado a un más de lo mismo. Y retomo el más de lo mismo. Para mí ahí hay muchos problemas cuando el más de lo mismo es verdad que instintivamente da seguridad porque creas una burbuja, creas un mecanismo de defensa en el que te sientes seguro, pero el más de lo mismo lleva siempre al mismo resultado. Y el mismo resultado tarde o temprano va a fallar porque la vida evoluciona, la vida cambia, todos cambiamos, todos somos, la vida, el universo es un constante movimiento, entonces tengo que estar adaptándome. Y creo que esa parte de adaptación es donde el humano muchas veces falla. Aquí lo hemos dicho muchas veces, que se es más inteligente el que más capacidad de adaptación tiene. Entonces, Es que a mí esa parte la capacidad de adaptación, ahora te dejo, Felipe, la capacidad de adaptación supone emplear la inteligencia. No, claro, es que no si no es quedarse imposible. paralizado y en un plano de vulnerabilidad. Exactamente, y es que a mí, por ejemplo, me pasa mucho en el mundo en mi mundo que yo trabajo con los animales, con los caballos, es un mundo de paradigmas estrictos, es que porque siempre se ha hecho así, pues en su momento tendría un sentido y se hizo en un momento de la humanidad, se hizo de esa manera. Siempre pongo el ejemplo, yo aprendí muchísimas cosas de mi abuelo que he tenido que evolucionar con el tiempo, y cuando mi abuelo las hacía tenía un sentido y en el sitio que las hacía y cómo las hacía, pero las he tenido que modificar, cambiar y tener esa capacidad de no olvidarme de dónde vengo, porque evidentemente no me voy a olvidar de dónde vengo, pero tengo que ir adaptando eso al día a día. Y creo que si nos centramos en una idea, porque siempre se hizo así, o yo soy de aquí o de allí o de lo que sea, llámense partidos políticos, religiones o lo que sea, al final a lo único que vamos es al sufrimiento, porque el mundo es constante evolución y cambio. Ana y yo ahora con esta climatología que tenemos de invierno extremo, que yo llevo 20 años en España y jamás había tenido un invierno de estos, jamás. Yo no había estado en Es esta que hace zona de 30 España. años que cambió el clima. Impresionante, pero es que yo en 20 años que llevo aquí, yo aquí he estado 20 días sin ver el sol, y eso yo nunca lo había visto acá en España, en la zona donde yo vivo, que es el centro. Aquí llovía una semana, luego te tirabas 3 semanas de sol. Aquí en esta zona llevamos sin ver el sol 3 semanas.
Y eso yo no lo había visto. Y la lluvia, la nevada, no sé qué. Y todo el mundo, lo hemos dicho muchas veces, utiliza, y retomando lo de los animales, tú los ves que se adaptan sin ningún problema. Y si hay charcos, si hay agua, y si llueve, llueve. Ellos comen, se juegan, siguen su vida. Que hay charcos, pues camino más despacio para no resbalarme. Que está seco, pues saltamos más. Que nieva, pues nos cubrimos de otra manera. Y el humano está que dele a buscarle problemas a lo que nos da la vida, porque nos encajamos ahí. Y luego, y para dar paso a más gente, porque hablábamos de que queremos que la gente participe hoy, para mí hay una cosa muy importante y es que la gente, a mí me lo fomentaron mis padres, la educación también en mi colegio, es algo que yo trato de fomentar a la gente con la que trabajo, mis alumnos, mi hijo, y es que cada uno saque su pasión y se dedique a su pasión y explote su pasión y no seamos esclavos del sistema, esclavos del más de lo mismo. Yo, por ejemplo, a mí me pasa, yo estudié administración de empresas. Yo sé por qué estudié administración de empresas y por qué quería. Y yo tengo muchísima gente que me critica que cómo me dedico a errar y a domar caballos y estudié administración de empresas. Pues porque mi pasión son los caballos y porque yo voy a ser feliz en los caballos. Y necesitaba aprender a administrar mi negocio de caballos y para eso estudié administración. Pero hay gente que se echa las manos a la cabeza y en la universidad a mí, cuando yo hacía trabajos que todo era enfocado a los caballos, los profesores no entendían porque en la facultad está diseñado para ser banquero o para ser empleado. Y yo creo que si uno de alguna u otra manera explota su pasión, va a romper muchos paradigmas, porque va a ser feliz. Hemos hablado de motivación y de inteligencia motivacional en nuestros encuentros de inteligencias relacionales de los sábados, ¿no? Y bueno, yo sobre todo lo que estaba hablando era de la pelea, ¿no? Es decir, del tema de estar en la pelea, de salir de poder enterrar nuestra hacha de guerra y tal, ¿no? Que es lo que yo recomiendo. Y también viene muy, muy al caso, ¿no? de justamente de que está viviendo nuestro compañero Mario un proceso en el que la paz interna yo creo que será pues una mejor receta que se te pueda dar en este trance que te espera, ¿no? Pero es como la pérdida de la paz interna por querer cambiar las cosas que no se pueden cambiar. De eso un poco estaba hablando Felipe. Y bueno, pues sí, desde luego los animales nos dan un gran ejemplo de una adaptación inteligente corporal y emocional a lo que hay, por supervivencia, es decir, porque no se les atraviesa la protesta, porque no se les atraviesa la queja, porque no se les atraviesa la ira y tal, ¿no? Que produce situaciones que te produzcan frustración, sino lo que hacen es, como tú muy bien dices y tal, va a ver qué es lo que hay y tal, y con eso me manejo. Y qué maravilla y tal, ¿sabes? Poder llegar a un estado de paz interna y tal, en que las cosas sean así, ¿no? Porque cuánto tiempo perdemos en la queja, ¿verdad, Ana? Hola, Ana. Hola. Sí, yo siempre estoy aquí al lado. Y a ver, hay una parte que yo creo que pues nos pasa a muchos, que cuando te rodeas de gente que está continuamente quejándose, te puedes contagiar, o cuando uno se encuentra en un estado pues mayor cansancio o pues un mal día o tienes o físicamente te encuentras mal, por ejemplo, pues un proceso a lo mejor como el que he tenido yo, que es una intervención quirúrgica, es como que se te van a los pensamientos negativos y entras en esa dinámica de la queja, que se agranda cuando te rodeas con gente que se queja. Entonces el trabajo ahí que uno tiene que hacer es modificar esos pensamientos centrándonos en otras cosas como las que comentaba Mario anteriormente, que te mantengan ocupado, pero de una manera más optimista, o sea, dejar un poco dejar esos pensamientos de queja o negativos al lado y centrarte en otras cosas pues que te hagan, y de hecho por eso en su día se creó la terapia ocupacional, ¿no? Pues que cada uno nos tengamos que crear nuestra propia terapia ocupacional, que nos centra en ese momento y que nos aleja de esa queja. Y por ejemplo, es verdad lo que decía Qué interesante Mario, lo que acabas de decir sobre la terapia ocupacional. sí, Es es estar verdad. ocupado y no Por eso preocupado, surgió, ¿no?
Claro, es una manera de ocuparse, de hacer una terapia manteniéndose ocupado, bueno, vulgarmente hablando, ¿no? Si me está escuchando algún terapeuta ocupacional, no tiene nada que ver, pero sus orígenes estaban en eso. Y es verdad lo que comentaba Mario, que todo el tema del deporte, del ejercicio, de hacer cosas de movimiento, que a uno lo que hacen es que desarrolla pues endorfinas que te hacen sentir bien. Pero hay amigos, te rompes una pierna como me pasó a mí, yo encima que soy de no parar y de repente todo ese movimiento no lo puedes hacer. Entonces, por ejemplo, a mí que me ayudó a centrar mi atención cuando no te puedes mover, pues crucigramas, sopas de letras, o sea, cosas que no te dejen salir de ahí y que te mantengan ocupado porque no tienes otra manera física, que a lo mejor es lo que hubiese utilizado en otro momento para poder salir de ahí, pero sí que cada uno busque la manera de centrar la atención y de no dejar pasar esos pensamientos negativos. No distraerse. No distraerse. No distraerse. Muy bien. Sí, es cierto. ¿Alguien quiere comentar algún desafío que tengan estos momentos y cómo lo está haciendo? Nosotros aquí tenemos preparado nuestro PowerPoint de creencias limitantes, que es como sabéis, ¿no? Y os queremos traer más sorpresas, ¿no? Pero estamos, si queréis, pendientes de que alguno de vosotros quiera aportar. Mientras tanto, comenzamos, si os parece, con el PowerPoint. Jorge, estás por aquí, ¿no? Porque habéis quitado el vídeo, pero no te has ido, ¿no? Sí, sí, estoy aquí, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues entonces voy a compartir pantalla. Y si te parece, comenzamos. Y Mario y Felipe y Ana y vosotros también aquí estáis viendo ya el PowerPoint. Sí, correcto, ya lo estamos viendo. Quizás si le pones si le cambias la vista para que se vea completo nada más. Hay dos creencias que acabo de ver que son bastante controvertidas, Jorge. Una de ellas es esto. ¿Podrías contarnos tu punto de vista y tal? Es decir, hasta qué punto pensamos que lo que es nuestro, que son nuestras las cosas y cómo sería más interesante nombrarlas en vez de nuestras, ¿cómo? Sí, bueno. Hablando de desapego y hablando un poco de lo que hablábamos también el otro día, ¿no? Sí, yo pienso que esto está muy relacionado, Isa, con lo que tú hayas comentado de la muerte, ¿no? De este proceso al cual, bueno, pues es el fin que vamos a tener todos y cada uno de nosotros, ¿no? Hay una cuestión que comentaba Gerardo Smerling, ¿no? Y es que tiene que ver con el buen uso que podamos hacer de los recursos que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Y él hacía una aclaración con respecto a la abundancia, ¿no? Él decía que o sea, que tenemos que distinguir entre lo que era riqueza y lo que era abundancia, ¿no? Y él decía que una persona abundante era aquella que tenía todo lo que necesitaba para cumplir con sus funciones en la vida, ¿no? Entonces, una persona abundante pudiera ser abundante con $100 o con 100 euros o con $1.000.000, si es que realmente necesita ese $1.000.000 para todo aquello que él tiene que hacer para ejercer sus funciones en la vida, ¿no? Entonces, él decía también una cosa bien interesante y era que la vida te coloca a ti ciertos recursos para que tú los gestiones, para que tú los administres. Y hablamos de recursos como tu tiempo, hablamos de recursos como tu energía, tu capacidad física, tu inteligencia, pero también hablamos de recursos materiales, de tu casa, de tu automóvil, de tu oficina, de todos aquellos elementos que tú, vamos a decir que tienes un título de propiedad, ¿no? Y entonces decía Gerardo que en la medida que nosotros aprendamos a gestionar y a sacarle el mayor provecho a esos recursos que nosotros tenemos, Y en a esa misma cuidarlos, medida, a cuidarlos y a valorarlos también, a no quejarte de ellos, a no quejarte de lo que tienes a tu disposición y aprovecharlos de la mejor manera posible. En esa misma medida se van incrementando esos recursos en tu vida, ¿no? Y esa es una cosa bien interesante, ¿no? Porque generalmente solemos enfocarnos mucho en aquello que nos hace falta o en aquello que quisiéramos y no le damos valor a lo que ya tenemos, ¿no? Y también hablaba Gerardo de que existen
en otras civilizaciones, a saber dónde, ¿no? Donde decía que, por ejemplo, no existen los títulos de propiedad. O sea, tú, por decirte algo, tienes que cumplir una función, tú realizas un trabajo, ¿no? Y a lo mejor este mes te va a tocar estar en Madrid, el siguiente mes te toca estar en Tokio, ¿no? El siguiente mes vas a estar en Brasilia y el siguiente mes vas a estar en México. Y él lo que decía es, ahí donde tú tenías que cumplir un trabajo, una función, allá donde tú llegabas había como hoteles, haz de cuenta como un hotel de lujo, ¿no? Espectacular, donde tú llegabas y sin pagar nada podías hacer uso de esos espacios y lo único que te pedían es que cuando tú te fueras lo dejaras en perfectas condiciones para la persona que llegara después de ti. Y eso me pareció a mí súper interesante porque él decía ahí no se requiere un título de propiedad para que tú puedas usar las cosas de la mejor manera, ¿no? Creo que todos y cada uno de nosotros estamos un poco en ese plan, ¿no? De realmente utilizar los recursos naturales, sobre todo, ¿no? Ahora que estamos viendo los impactos que tiene el cambio climatológico de nuestro planeta y que nos estamos interesando mucho más en no cortar un árbol, sino plantamos uno, ¿no? Para mantener de alguna manera el ecosistema, etcétera. Entonces, tiene que ver un poco con esto, con realmente hacer un uso eficiente de los recursos, ¿no? Y saber que todo aquello que nosotros hayamos acumulado, inclusive nuestros conocimientos, nuestras formaciones, nuestros títulos, pues van a desaparecer y se van a ir con nosotros el día que nos coloquen encima un puñado de tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá lo más inteligente sería aprovecharlo, disfrutarlo, valorarlo y utilizarlo de la mejor manera el tiempo que lo podamos utilizar. El día que ya no estemos, esa casa o esos bienes materiales, ¿no? Los utilizará alguien más, ¿no? Tu pareja, tus hijos o el banco, a saber, ¿no? En realidad esto es temporal solamente la disposición que tenemos de los recursos. Es saber administrar y valorar lo que tenemos, cuidarlo. Porque se nos ha regalado, se nos ha ofrecido, hemos sido correspondientes con ello. Yo a partir de eso empecé a cuidar mucho más mi coche, las cosas que tenía y tal, ¿no? Porque merecían ser cuidadas y administradas de una manera, bueno, pues esto con agradecimiento y valoración. ¿Cómo cambia el chip en el momento dado darte cuenta de eso, verdad? Y qué interesante además que haya cuanto menos mío, 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 mío en nuestro vocabulario, más cerca estamos de poder hacer un tránsito amable el día que nos toque irnos de este mundo. Claro, Isa, yo creo que nosotros, por la edad que tenemos, estamos también un poco preocupados de qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? O sea, ya uno tiene como un poco esa conciencia, ¿no? Decir, ¿qué estamos haciendo en este momento para las generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿no? Y particularmente para los hijos, para los nietos inclusive, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy completamente de acuerdo contigo. Es cambiar ese chip un poco más hacia la responsabilidad, ¿no? A hacer el mejor uso que podamos de lo que tenemos a nuestra disposición y dejarlo en el mejor estado posible para cualquier persona que pueda venir atrás de nosotros, ¿no? Eso es, ¿no? La sensación de quitarnos el derecho de muchas o sea, de propiedades que defendemos con un mío que luego nos puede dificultar ciertos tránsitos, cambios y cuestiones que la vida, porque está claro que todo es como efímero, ¿no? Y entonces cuanto menos apego tengamos, pues mejor vamos a ir de tránsito en tránsito. Eso es muy interesante, el poder empezar a desarraigar que lo nuestro es nuestro de una manera, bueno, pues por supuesto como lo hace el ego. Y empezar a valorarlo, cuidarlo y efectivamente administrarlo, que es lo que nos ha tocado hacer. A ver cómo vamos con eso, porque ahora viene una cosa muy fuerte y tal, y yo sé que varios de vosotros estáis en un trance, pues que a lo mejor Marta con su madre, esto, bueno, en un trance también, fíjate Mario, esto a ti te toca esta también, ¿no? Porque el tema de mi familia, la familia, mis hijos, todas estas cuestiones, ¿no? A lo mejor, pues, ¿cómo sería revisable este tema, Mario? Pues es una buena opción a Te revisar. estoy escuchando, voy a por agua, ¿eh? Te estoy escuchando. Sí, es una buenísima opción a revisar y que nos pone en el sitio adecuado para hacer una reflexión muy importante. Es decir, nadie me pertenece. En esto tenemos pues, mucho lo que es tan tristemente famoso ahora, la violencia, esta mal llamada violencia de género, ¿no?
cuando típica frase de la maté porque era mía, ¿no? Pues ahí tenemos uno de los grandes problemas. Nadie, el verdadero amor incondicional es cuando tú amas a una persona y la aceptas tal cual es y no es tuya, no la posees, simplemente la respetas, la amas y la dejas ir si se tiene que ir. Simplemente esto tiene que ver también con los hijos. Hay mucha gente que no acepta que los hijos abandonen el nido o que los hijos empiecen a hacer su vida y que se vayan alejando. Pues es una manera de empezar a destruir o a querer cambiar esta creencia falsa de que nada ni nadie nos pertenece. Por muy hijo que sea nuestro, por muy mujer que sea nuestro, por muy marido que sea nuestro, o lo que sea. Nadie nos pertenece, hay que saber dejar ir en el momento adecuado y esa es la expresión de amor incondicional más absoluta que podamos tener. Y bueno, pues fijaros lo duro que esto y a la general la cantidad de conflicto que genera pues, en las relaciones humanas, ese sentimiento de posesión que tenemos todos a veces, yo primero, muchas veces que sobre todo cuando eres novio y te asaltan los celos y te asaltan estas cosas, pues qué mejor enseñanza que poder llegar a la convicción absoluta, conciencia profunda de que nadie ni nada nos pertenece, sino simplemente nosotros mismos, claramente. Y que hay que pasar por el camino del respeto, de la aceptación y del dejar o saber dejar ir en el momento adecuado. Esa es la mayor expresión de amor que podemos tener hacia los demás. A mí me enganchaba mucho una frase que escuchaba cuando hacía radio y tal, un programa que se llamaba Cosa de Dos, que salía como continuamente la frase de si amas a alguien, déjale ir. Efectivamente. Entonces ahí he visto personas muy inteligentes sufriendo desgarros emocionales profundos cuando ha muerto su madre o su padre o cuando están en un trance de muerte, ¿no? Que me ha dejado como muy impresionada, ¿no? Porque no se puede ser sabio si no trabaja uno y tal, ¿sabes? La aceptación de la muerte y el acompañamiento liberador que en esos momentos hay que hacer de las personas que están en el trance de morir, ¿no? Porque cualquier tipo de grito, desgarro, descomposición que uno pueda tener por una cuestión así, fijaros, esto puede interferir incluso el buen curso de la persona que está en ese trance, ¿no? Claro. Entonces es como, no te vayas, quédate conmigo, ¿sabes? Entonces sí que hay ahí un apego, una posesión que es antinatural, ¿no? Porque ahora le vamos a preguntar, ¿no? A Felipe cómo es en el reino animal el concepto de familia o manada o familia. Vamos a decir primero familia para luego irnos a lo otro. Pues lo que la gente normalmente cuando se habla de la naturaleza, la gente siempre se habla de manada. Realmente lo que existe, el concepto que existe es la manada, es un grupo de familias. Una manada es cuando yo veo muchos animales juntos, sería una manada, pero ahí adentro hay una interacción que hay grupos que se llaman grupos familiares, de hecho así se llaman. Entonces ahí es donde está el que es reproductor y ahí dependiendo la especie va a marcar mucho el cómo es. Hay animales que solo se aparean, tienen las crías y luego cada uno por su sitio. Luego hay animales que son parejas toda la vida. En el caso, por ejemplo, de los caballos, el grupo familiar es estable y siempre es la yegua y el reproductor. Y simplemente lo que hay es un respeto mutuo de los unos a otros, se sabe cada uno su rol, cada uno sabe, pero pero existe un respeto del uno al otro. Lo hemos hablado también eso antes. Y lo más importante y a mí lo que más me impresiona cuando se hace de forma natural, porque existen los mismos roles que en los seres humanos. Primero, una yegua cuando tiene al potrito lactando o a su potrita lactando es el amor incondicional, todo se acepta, todo funciona, todo es igual que cuando somos con un niño, cuando tenemos un bebé en brazos, todo es perfecto, todo es amoroso y todo. Luego viene la educación, pero lo más increíble en la naturaleza, retomando lo que dice Mario, es como sueltan, y es que simplemente pasa y seguimos la vida. Y cuando los hijos llegan a la edad de reproducción, tienen que salir del grupo familiar, y tienen que salir y ya está. Y no se van a quedar ahí, porque si el potro o la potra
siguen en el grupo familiar con su padre y su madre y sus hermanos, luego va a haber un conflicto a nivel genético y tienen que irse y se van y no hay historias. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los problemas? Y si lo traemos con los animales que generalmente presentan problemas de conducta son los animales que han sido mal destetados por culpa del ser humano, porque el ser humano mete la mente como la metemos en nuestras historias y nuestras cosas. Y yo retomando la anterior creencia y esta, hay una frase que aunque pueda sonar muy fuerte, pero es que y es que desde el momento que algo se crea o nace, según sea una cosa material o sea un ser vivo, en ese momento comienza la cuenta atrás de un final y hay que saber que llevamos como un final. Y desde el momento que nacemos o en el momento que algo se crea, comienza esa cuenta atrás. Y ya está, y hay que vivir eso, y por eso hablamos de vivir el presente y eso. Y ahí es donde están los animales para enseñarnos, para vivir un presente, y ellos no están pensando en la cuenta atrás, están pensando que para vivir hay que estar en el día a día, disfrutar, respetar a mi familiar, el grupo que me tocó vivir, cada uno tiene un rol, y el que le tocó irse, pero los que quedamos somos los que seguimos. Y aquí viene la parte importante del legado, que es dejar el legado, que al final es la educación. En la naturaleza el legado es enseñar a ser adulto en la especie. Y esa es la clave instintiva que hay que dejar, enseñar a otro a ser. Por eso viene muy bien soltar lo que cada uno tiene y enseñar su don a otras personas, porque eso libera muchísimo. Y eso en la naturaleza se da, porque la yegua le enseña al potrito a ser adulto en la especie, para que cuando la yegua no esté, el potrito sobreviva sin la yegua. Esa es la clave. Con lo cual además es una inteligencia natural, ¿no? Que hace que uno pueda de repente, pues como tú dices, como que uno pueda irse. Que uno, tú y que, yo, que Isa, lo hemos hablado mucho. Claro. Tú y yo lo hemos hablado mucho de tus hijos, de mi hijo, y cuando hablamos de los hijos siempre decimos, este sobrevive solo en un desierto, este ya está al otro lado. Pero que qué maravilla. Qué maravilla. O sea, ya no me necesita. Ya no me necesita, y eso es la mayor fuerza de amor, es decir, lo he hecho bien porque no me necesita. Es un tema complicado. Es duro, sí. Seguimos teniéndole muchísimo miedo a la muerte. Solamente es el ego el que tiene miedo a la muerte. El instinto de supervivencia y lo emocional y va a procurar vivir, porque la vida tiene muchísimo arraigo. ¿De acuerdo? Y la defensa de la vida y tal, sobre todo si la vida bueno, quiere decirse, hay esa fuerza y esa energía vital, va a luchar, por supuesto que sí, pero no por miedo, sino por instinto, que es diferente. Y vamos a luchar por vivir, pero esa lucha por vivir que tiene que ver con la emoción de la rabia, a partir de un momento dado, como tú bien dices, empieza a amainar esa rabia. ¿De acuerdo? Como es absolutamente normal, y entonces uno va relajando, ¿no? Entonces es muy interesante dejar relajarse y no querer que sea de otra manera como es, por mucho que yo le quiera, ¿no? Entonces ahí también va a estar una revisión de qué es, o sea, qué tipo de conexión o qué tipo de querencia tengo yo para ponerme así solamente pensar que vaya a desaparecer de mi vida. ¿Sabes? Los animales, a medida que van haciéndose adultos, una cosa que yo tengo ahora mismo una yegua adulta y un perro adulto, que ya son mayores. Y una de las cosas que a mí más aprendo de ellos dos observándolos es la manera en que utilizan su energía estrictamente para lo necesario. No malgastan energía en nada. Es impresionante. Mientras más joven, es una malgastadera de energía. Los sabios adultos en la naturaleza es el que sabe usar la energía para el momento adecuado y la intensidad adecuada. Y usan la energía para lo que es y no la malgastan. Bueno, pero nosotros estamos en estos momentos diseñando lo que podría ser un adulto en la especie humana. Y una de las cosas que decía Gerardo y que dice la teoría esta teoría de las leyes universales es el inteligente manejo de la energía vital. Cuando uno está agotado, es porque no ha hecho un inteligente manejo de su energía vital. Pero es que eso, por supuesto, se aprende, porque no nos lo enseñan.
Y entonces, pues es normal, yo muchas veces he terminado agotada, luego he hecho un mal manejo de la energía vital, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas para no perder energía es revisar todos estos conceptos, porque la manera en que tenemos de pensar es agotadora en sí misma, lo que nos han enseñado a pensar del mundo, de cómo están hechas las cosas, las injusticias y los movidones en que estamos y que morir es mala suerte y que no hables de la muerte y se mueren otros y todo este tipo que es una hipnosis, es decir, es un estado de conciencia y tal, que es el de nuestra educación, tenemos que salir de ahí. Puede ser una experiencia preciosa, o por lo menos eso es lo que dicen, porque yo no la he tenido, la muerte, cuando hay desapego, ¿no? Bien, bueno, pues estas dos creencias son muy bestias, ¿no? Es decir, porque nos van a derrumbar muchos cimientos en los que nos basamos con mi casa, mi silla, Bien. Por supuesto que hay una inteligencia básica y comportamental que le gusta marcar territorio y esto también pertenece al mundo animal y forma parte de nuestra educación, poner límites bueno, y estar un poco alerta de nuestro espacio vital, que es donde tenemos nuestra energía, donde tenemos no sé, nuestra dignidad y nuestro honor personal. Estamos en planeta Tierra y tenemos cuerpo, con lo cual nuestra espiritualidad también tiene que aterrizarse en el mundo material. Nosotros estamos hablando de no apegarse, de no tener apegos y tal, que es diferente, ¿no? Pero sí hay que, bueno, en un momento dado tampoco es cuestión de dejarse invadir, tampoco es cuestión es decir, hay una zona de confort que es interesante tener bien liberadita. Y luego decía algo Mario muy interesante, no me acuerdo si fue Mario, creo que sí, que es el de relacionarnos con gente afín, tener conversaciones, sí, lo decías tú, ¿verdad, Mario? Ese tipo de conversaciones, no las llevéis a campos en los que puedan pensar que es que estáis locos. ¿De acuerdo? Esto es una cuestión de ir viendo a ver si yo verifico que esto es verdad y cómo me siento yo cuando empiezo a hacerme este trabajo. Es una cosa íntima y personal en un primer momento. Y para ello es necesario también que nos reunamos, tal y ese sentido tienen nuestros miércoles también, para recordárnoslo y para que seamos muchos los que lo estemos haciendo a la vez, es decir, en vez de ir con la espada, ir con el ejemplo, ¿no? Y era un poco de lo que estábamos hablando. Y parece que por aquí van los tiros, ¿no, Mario? Es decir, por aquí es, ¿no? Sí, y además la importancia de esto yo lo veo de la siguiente manera, es que además incluso científicamente está siendo demostrado por los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, entonces estamos creando un campo de conciencia, estamos creando, digamos, una energía que ahí estará en algún sitio, pero bueno, y sobre todo lo que la física moderna nos dice es que todos estamos interrelacionados, así como la física newtoniana hablaba de separación y hablaba de distancia y de otro tipo de relaciones, lo que nos ha traído la física cuántica, la física más moderna de Einstein y compañía, pues es que todo está relacionado. Entonces, lo que nos han dicho los místicos, lo que le haces al prójimo, pues te lo estás haciendo tú a ti también mismo. O sea que es importantísimo crear ese campo de conciencia, crear ese nivel diferente que pueda aportar y que, porque somos responsables de lo que pensamos, somos responsables de lo que estamos emitiendo a ese campo de punto cero o como quieras llamarlo, ¿no? Que se me escapa a mí lo que realmente, pero bueno, que sí es una evidencia científica ya. Entonces, cuidadito con lo que pensamos, cuidadito con lo que hacemos, cuidadito sobre todo con lo que elevamos conciencialmente a ese inconsciente o consciente colectivo, ¿no? Cuidado. Somos responsables y yo creo que aquí lo que estamos intentando todos es elevar pues, un pensamiento mucho más positivo, un pensamiento mucho más amoroso y un pensamiento que nos va a situar en situaciones mucho más armónicas y mucho más deseables. Mucho más deseables. Es donde uno lo pasa mejor, ¿no? Lo pasa mejor, más divertido, es más bonito, es más agradable, se lleva mejor con la vida, con los demás, en fin, solo trae ventajas. Yo es que solo veo ventajas, con lo cual pues es fácil de vender esta idea. Pero hay que practicarla. Yo estaba pensando en la frase de pues si amas a alguien, déjalo ir.
que tenía una segunda parte que a mí me encantaba, porque entonces se incrementan las probabilidades de que vuelva. Efectivamente. Es una estrategia. Oye, funciona, ¿eh? Y con los hijos ni te Sí, cuento y tal. Con los sí, hijos es, pero vamos, matemático. sí, bueno, ahora los hijos tardan en irse, tardan en irse. No, ya, pero que si te opones a Sí, ellos, se sí, van. sí. Y si no Y te eso, opones a ellos, vuelven. y además cuando... No, es verdad, porque saben que están ahí por libre libertad, no porque estén Sí, obligados, ¿no? Y entonces hay eso. que huir de ser un mendigo de amor, es decir, el mendigo que está mendigando el afecto de los demás, eso no es así, ese no es el camino, es el camino del ejemplo, el estar bien Bueno, contigo mendigo de mismo. amor, mendigo de compañía, mendigo de que se haga lo que yo diga, mendigo de lo que sí, eso es, ¿no? Pero fíjate qué bien y tal las que nos hubiéramos evitado si esto nos lo hubieran contado, ¿no? Porque Pues sí, estamos reteniendo, ¿no? Es decir, yo tratando de sí, retener, ¿no? Y también particularmente me es habría... precioso la diferencia entre la riqueza y la abundancia, de lo que ha Sí. dicho Jorge antes, ¿no? El sentirse abundante, que Sí, es un estado de conciencia. es una cosa interesante la que dices tú de la abundancia, eso que tendríamos que puntualizar. Una cosa es el bienestar y el sentirse bien, que tiene que ver con colmar los sentidos, es decir, más agradable tomarse una buena comida en un restaurante de 5 tenedores a una castaña por ahí que uno se puede tomar, ¿no? En un sitio de mala muerte. Eso colma los sentidos y eso trae pues bienestar. Pero otra cosa es la felicidad, que no tiene nada que ver con colmar los sentidos. Lo que nos colma la felicidad es el corazón. Cuando tiene el corazón colmado es cuando uno puede decir que está siendo feliz. Son dos cosas diferentes. Qué bien lo explicas para que podamos entender más cuestiones relacionadas con esto, porque ahora viene una que también es tela marinera, ¿no? Sí. Y Jorge, háblanos un poco de los fundamentos de esto y tal, ¿no? Que haces introducciones muy bonitas a todas estas cuestiones. Mm, menudo reto, menudo No, reto sabemos que me estamos pones ante un enfrente, reto. Isa. Pues sobre Bueno, todo, fíjate que yo como psicóloga y tal, esto podría también hacer una reflexión sobre esto, ¿no? Pero olvidándonos de la psicología, de la psicoterapia, del coaching, de cualquier tipo de acompañamiento, para luego que luego voy a hablar sobre lo que puede un psicólogo o alguien que sirva para hacer cambios en este mismo paradigma. fíjate que yo lo que te puedo decir, Isa, como yo entiendo esto, es que nosotros a nivel personal, a nivel individual, cada uno de nosotros, de cada uno de los seres humanos que formamos parte de este planeta, venimos a hacer tres cosas, ¿no? Venimos a aprender algo, o sea, hay algo que tenemos que aprender en esta experiencia de vida, ¿no? Venimos también a enseñar algo, ¿no? O sea, parte también del propósito de que estemos en este planeta es que podamos compartir o que podamos acompañar o que podamos enseñar algo a los demás, que eso es lo que se considera como servicio, ¿no? Pero dentro de estos dos aspectos, las cosas que yo tengo que aprender y las cosas que yo tengo que enseñar, la más importante de las dos es aquello que yo tengo que aprender, porque eso no lo puede hacer nadie, ¿no? Eso es algo que es específico de cada uno de nosotros, ¿no? Si bien es cierto que también tenemos una función de acompañamiento o de enseñanza a los demás, el universo funciona de una manera tan económica, tan ecológica, tan organizada, está tan bien organizado que si una persona requiere de mi servicio o requiere de mi apoyo y por algún motivo yo no puedo dárselo, en automático entrará otra persona a proporcionarle ese servicio a esta persona que lo está necesitando, o esa información o aquello que necesita. Es decir, que yo para el universo soy perfectamente prescindible, no soy necesario, ¿de acuerdo? En cuanto al servicio que yo pueda proporcionar, ¿no? Entonces, pero con respecto a lo que tiene que ver con el aprendizaje, con aquello que yo tengo que aprender a desarrollar en mí mismo, ahí sí que no hay nadie que pueda hacer esa función por mí. Entonces, yo considero que
una manera inteligente de poder tomar todo esto es, así como lo menciona esta frase de Gandhi, de ser el cambio que tú quieres ver en el mundo, es en darnos cuenta que realmente nuestro nivel de influencia no es tanto como nosotros quisiéramos a veces pensarlo, ¿no? Quizás a lo largo de toda nuestra vida, de los 50, 60, 70, 80 o 100 años que estemos en este planeta, vamos a tocar o vamos a intervenir de una manera profunda en la vida de 10, 15 o 20 personas, no más, ¿no? Interactuamos con muchos seres humanos a lo largo de nuestra vida, pero realmente el impacto que podamos tener en la vida de las demás personas es muy corto, ¿no? Realmente está muy asociado a familiares muy cercanos, ¿no? O gente muy allegada a nosotros, ¿no? Y en ese sentido, yo pienso que lo más conveniente para nosotros es de alguna manera convertirnos en un jardín andante. Y ese jardín no va a tener una dimensión más grande que 1 metro cuadrado. O sea, 1 metro cuadrado de tierra a mi alrededor donde yo puedo generar condiciones para que florezcan ciertas cosas, ¿no? Es decir, estar yo en una disposición de servicio, ¿no? Para todo aquel que lo necesite, pero solamente estar en esa disposición. O sea, darnos cuenta que mi trabajo no es encargarme de modificar el planeta entero, sino simplemente crear en ese 1 metro cuadrado que tengo yo de influencia, ¿no? Las condiciones necesarias para que cuando alguien me lo solicite, cuando alguien lo requiera, yo pueda brindarle una información o yo pueda brindarle una asesoría o un hombro o un consejo o un apoyo o estar ahí simplemente para acompañarle en un proceso complicado que puede estar atravesando, ¿no? Pero no más allá de ese 1 metro cuadrado de influencia que uno puede llegar a tener. Pienso que si bajamos un poquito esta expectativa que tenemos nosotros, podemos inclusive ser de mayor utilidad para el resto de los seres humanos con los cuales convivimos. Hay un mantra muy interesante que nos han ido enseñando a lo largo y es a las personas que hemos estado en servicio es tener una actitud de humildad, úsame. O sea, es decir, quiero ser la función que sea la voluntad de lo que ocurra. Es decir, eso es muy fuerte y es muy bonito. Lo primero te da muchísima paz y te quita muchísimo deber y te quita mucha expectativa. Que para servir con expectativas se sirve peor y tal, porque si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Esto es un refrán y tal que me dice muchísima gracia, ¿no? Y la aceptología va a tener que ver con eso también. Es decir, esto tiene que ver con que se haga y tal la voluntad de lo que es justo. Y en todo caso pueda ser yo un canal, algo funcional. Pero las expectativas que yo pueda crear, o bien de curación, o bien de cambio del otro, ¿quién las quiere? ¿Qué proyección hay ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál de los múltiples personajes que hay en mi interior está funcionando? Y entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado. El otro día estuvimos hablando en un programa de radio y no me acuerdo si tocamos un poco el tema del ego del espiritual. Es decir, que tengas un ataque de narcisismo espiritual, de ser pues un curador y tal. Yo es que he estado escuchando, bueno, es que se escuchan unas cosas muy fuertes, ¿no? Es decir, de repente, ¿no? Oye, es que yo curo el cáncer. De repente salía el otro día alguien por radio y tal, y dice, por favor, oiga, vamos a llamar a los estudios y tal, ¿sabes? Es decir, energéticamente, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? De repente creerse uno Dios. Porque sabemos que el ego es un endiosamiento, ¿de acuerdo? Entonces es muy bonito, es muy liberador de cargas y de responsabilidades y luego de culpas y también de frustraciones, el ponerse en manos de y dejarse llevar. Y tal, sabes, por lo que se dé en esos momentos. Esa es una actitud que nos pone en situación de servicio y que nos deja luego irnos sin llevarnos una carga. Y el otro día me consultaba una psicóloga que tiene problemas para dormir a veces cuando tiene pacientes difíciles, ¿no? Algo que es absolutamente normal y nos ha pasado a todas. Que nos hemos llevado el paciente en la cabeza a la cama y tal, que es algo que hay que aprender a dejar, a no hacer para que nuestra profesión no nos enferme. Y también cuando uno es profesor o facilitador,
Tiene que haber un desapego, porque si no estamos interfiriendo, no estamos de alguna manera señalando el camino. Pero es que es absolutamente imposible cambiar a los demás con la voluntad solamente de que cambien. Pero hay una buena noticia detrás, y es que las personas pueden cambiar si tú cambias. Y eso es súper interesante, porque tú no puedes cambiar a alguien, oye, cambia y tal. O sea, es decir, no, es que no me gusta como eres, sé de otra manera. Es absolutamente inútil. Y la letra con sangre entra. ¿Te acuerdas, Mario, cómo era eso? Y tal, ¿sabes? De la educación con la regla en la mano, ¡paf! Y tal, ¿no? Lo he vivido y me han dado de reglazos en la mano con 5 añitos. La letra con sangre entra, ¿no? Bueno, yo creo, Isa, que aquí también me gustaría hacer la distinción con respecto a la función, ¿no? Porque si tú eres un terapeuta, si tú eres un médico, una persona relacionada con aspectos sanitarios, ¿no? Inclusive un político, ¿no? O alguien que tiene a su cargo una fundación o algún aspecto que tenga que ver con el apoyo, con la ayuda a los seres humanos, no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Una cosa es mi profesión o mi función o aquello que yo hago para derivar mi sustento y otra cosa es el servicio que podemos darle a los seres humanos con los que nos relacionamos, ¿no? Como bien comentas tú, mi disposición está ahí, pero bueno, lo haré en el momento que sea apropiado para la otra persona, no para mí, ¿no? Si yo soy un coach, si yo soy un terapeuta y alguien viene a pedirme ayuda, por supuesto que lo voy a hacer y por supuesto que lo voy a ayudar, pero estoy hablando de mi trabajo, de mi función profesional. No estamos hablando de un servicio como tal, ¿no? Nada más como para hacer esta distinción. O sea, yo creo mientras... que sí, yo creo que es que la disposición, vamos a decir más, a la que yo recomiendo llegar a las personas que hacen una función de servicio, es esta actitud. Independientemente de que sea una cosa profesional y científica y tal, relacionada con una función específica que uno ha elegido y tal. Es decir, que sería muy interesante que los terapeutas, que los psicólogos, que los coaches, que los mentores y consultores hicieran un desarrollo personal. Para darse cuenta de la consulta de esta chica y tal, es una de las razones por las que lo digo, ¿no? Es el hecho de no aprenderse, o sea, se queda apegada, ¿de acuerdo? Se queda responsable de lo que les pase. Y entonces es que no, porque entonces hay una de las cosas que yo le decía, admira a tus clientas, admíralas. Y tal, es decir, hazte fan de ellas en un momento dado, porque eran todo mujeres en esos momentos, si no hablaría de otro modo. Y se quedó impresionada y tal, porque no se le había ocurrido y tal, es decir, el tener de convertirte en una persona que admiras a tu cliente. Eso es un trabajo de desarrollo personal, el poder admirar en un momento dado a una persona que la ha liado parda. Es decir, en el paradigma en el que nos han enseñado a funcionar. Pero ¿entiendes entiendes el matiz, Jorge? Es que tampoco te quiero llevar la contraria. Yo creo que estamos por hablando de lo supuesto. mismo. Sí, estamos hablando de lo mismo, Isa, Sí, completamente vale. de acuerdo. De acuerdo, muy bien. Ana, tú te habrás encontrado con esto y tal, tú que eres psicopedagoga, eres terapeuta también, como maestra de educación especial, ¿no? Con el tema de cambiar, ¿no? De cambiar a los demás, de cambiar a los niños, de educarles para un cambio. ¿Cómo lo ves esto? Pues si nos centramos en querer cambiar a la gente, no vamos a cambiar nada. Si nos Más centramos en bien querer cambiar. Claro, más bien hay que centrarse en aportar nuestro granito de arena. Primero, es uno el que ese cambio se tiene que producir en uno mismo y dar ejemplo, o sea, y dar ejemplo con el ejemplo de uno mismo, ¿no? Si yo quiero modificar algo, la primera que tiene que empezar a modificar algo soy yo. Y luego lo que voy a hacer, voy a centrar todo mi esfuerzo en aportar un granito de arena para que, pues para que esa persona lo absorba y le sirva en el día a día. Pero al final
yo no puedo cambiar nada porque es circunstancial, es contextual. Tú además asistes a un grupo de seres humanos que tienen gravísimas discapacidades. Con lo Sí. cual, pues esto te habrá llegado especialmente en el sentido de que cambien, que no cambien, que cambia y tal, ¿no? Es decir, ahí habla. No, porque primero tú tienes que aceptarlos tal y como son. O sea, pero ya no solo porque tengan ese tipo de discapacidad, dicho, sino claro. que tienes que aceptar a la persona tal y como es así. No hay que cambiar nada, lo que hay que hacer es aportar, enseñar para que le haga el día a día más funcional, feliz y que le pueda, o sea, que le pueda aportar algo para ser lo más autónomo posible en la vida. Y sobre todo marcarnos objetivos. Yo en educación especial he aprendido a marcar objetivos muy, muy pequeñitos, o sea, no esperar el gran objetivo, sino que si un día pues muevo un dedo, es lo que has conseguido y todos nos alegramos, porque además yo trabajo con una población que tan pronto pueden avanzar educativamente hablando, evolutivamente hablando, como pueden retroceder, como es un síndrome degenerativo. Entonces, lo primero, ahí sí que tienes que aceptar, es así, o sea, tienes que aceptar que esta persona es así, con esas características y qué maravillosa es esa persona. Y centrar todas mis energías en aportar ese granito de arena para hacerle la vida un poquito más sencillo, sin crear la gran expectativa, porque si creamos grandes expectativas y queremos crear el cambio, al final está actuando nuestro ego. Y nosotros somos facilitadores, ayudamos, educamos, pero hay que empezar por aceptación total. Esa es la clave. Si tú quieres que alguien cambie, acéptale tal y como es. Claro. Es como si amas a alguien, déjalo ir, es que cuando vuelve. Acéptale tal y como es, aunque te cueste, porque cuesta mucho aceptar a las personas como son. Sí, claro. Y les cuando, por cuesta ejemplo, mucho. Perdona Isabel, y más por ejemplo, a lo mejor cuando tratas con una persona con heteroagresividad, ¿no? O sea, que tenemos momentos que son muy duros a nivel conductual y tienes que llegar a comprender por qué sucede esa serie de conductas, pero es que tienes que querer y aceptar a la persona tal y como es y que no va contra ti, sino que es así. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer la vida un poquito más fácil. Hombre, también tendrás que lidiar con los padres, ¿no? que han tenido a esta criatura, ¿no? Y que en un primer momento pues desarrollan un pensamiento mágico y tal, de curas milagrosas y de movidas Pobres. ¿eh? Sí, pobres. Ahí, No, bueno, un proceso eso es, en el camino de querer que las cosas sean de otra manera y que puede haber soluciones y tal que no existen y este tipo de cuestiones, supongo que tendrás que lidiar con problemas de claro. aceptación, ¿no? De los padres, de los niños. Y con enfados. Primero pasan por la fase de pensamiento mágico que tú dices. Luego cuando se dan cuenta empieza la fase de enfados y toda la culpa es de los otros. Y luego llega un momento cuando ya doblan, por así decirlo, el que consigue hacerlo, que es cuando ya se puede empezar a proporcionar esa ayuda, pero por todas esas fases las conocemos y las aceptamos y acompañamos en el proceso, porque realmente hay familias que todavía no están preparadas para recibir cierto nivel de consejo, de ayuda. Tú tienes que ir ayudando y acompañando a esa familia para en el día en el que esté preparado para recibir esa ayuda, tú dársela y no enfadarte en el camino, porque es que, claro, muchas veces la pelea que tenemos con compañeros es que le digo que haga esto en casa y no lo hace, y es que no me conteste, es que no sé qué, es que bastante tiene ese padre con aceptar cómo es su niño, cómo es ese proceso y cómo va a evolucionar y qué misterios les depara el futuro, porque la mayoría de ellos se preguntan eso como para echar más leña al fuego. Entonces al final nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar, ser profesionales, aceptar, estar ahí, escuchar y en el momento que esa persona está preparada, ayudar.
Es un duelo, es la pérdida de la normalidad, es la pérdida de las expectativas, es la pérdida de lo que uno ha proyectado que va a ser la vida y mi niño tal, y todos nos vamos hacia el futuro creando historias y películas. Yo lo he tenido muy cerca y tal, una niña autista, mi nieta. He visto cómo ha sido el proceso de mi hija y de mi yerno y también el mío, porque hemos tenido todos un proceso. Y he visto cómo tiene uno que resetear de nuevo y tal para crearse otra película diferente y más apropiada a la situación, ¿no? Que eso es muchas veces el tema de la aceptación tiene que ver a cuánto te aferras a tu película, a la que Y tú te el has miedo. creado. Y el miedo que uno siente a lo desconocido, ¿no? Desconozco, siento miedo, entonces evado mis pensamientos hacia otra cosa porque el no puede ser hasta que lo aceptas y dices, pues es lo que hay y de aquí para adelante. Y tú, vamos, vuestro proceso ha sido maravilloso y Para hasta algo nos corto. ha servido todo esto. Gracias, Ana, con tu inolvidable ayuda desde el primer momento y el sostén psicológico que hiciste en esos momentos de nosotros y tal, que es a través de tu aceptación y tal, ¿sabes? Es decir, pues muchas veces nos contagiamos emocionalmente de una persona que está haciéndolo bien, ¿sabes? Es decir, por imitación el ser humano también aprende, ¿no? Y entonces, bueno, pues el pedir ayuda y el ver a una persona, no dramática, a ver una persona y tal, y bueno, vamos a ponernos las pilas y tal, ¿sabes? Sí. A ver qué es lo que nos toca hacer a nosotros y tal, y punto, y hasta donde podamos, ¿no? Pues nos hizo entrar en un trance de aceptación, porque es que, vamos, es que llega un momento en que las cosas son como son. No, claro, nosotros lo hablamos, al final, lo único que va a hacer es retrasar un proceso que al final no nos vamos a beneficiar ninguno. Pero es verdad que todo esto que estás contando, hay personas que les lleva toda una vida. O sea, yo llevo trabajando en el centro en el que estoy desde el año 2005. O sea, yo te puedo hablar de familias que están todavía en el punto número 1. Pero es que cada cosa lleva su tiempo y a veces queremos interferir y el interferir no funciona porque lo que haces es que no esa persona, esa familia, no llega a descubrir realmente que necesita ayuda, que es lo que estabas tú comentando antes. No podemos interferir, nosotros tenemos que acompañar. Eso es muy interesante y muy difícil también, porque somos tan sensibles y tal, y somos tan sentidos, que la tentación del qué pena me da o pobrecito tú y tal en un momento dado también está ahí, ¿no? De todas formas es muy interesante cuando uno se encuentra con noticias de este tipo, en un primer momento, y eso lo hiciste muy bien, es callar, es decir, no hace falta empezar a decir no pasa nada, ya veréis y tal, sino el acompañar el dolor un poquito y tal, ¿sabes? Es decir, sí, desde luego, madre mía, comprendo lo que estás sintiendo, qué tremendo, se rompieron los esquemas. Entonces esa persona se siente comprendida, si quieres, desde el primer momento. Es el mejor camino hacia la aceptología, lo primero, empatizar emocionalmente, ¿no? Eso es. Y eso fue lo que tú hiciste y entonces, bueno, pues es que no solamente nos sirvió, sino que además en estos momentos y tal somos felices todos. Es decir, bueno, es que somos felices todos, sí. Es una niña maravillosa, No, pero es que así. además que es que si no hubiéramos perjudicado a la niña y ahí es donde... Es lo que te iba yo a comentar ahora, que en el momento en que se dijo vamos a aceptarlo, el cambio fue maravilloso. Sí. Maravilloso. Eso es, y dejar de buscar chamanes y tal, ¿no? Como se pone a buscar la gente y tal, ¿no? Y pócimas mágicas, ¿no? Ahora, a mí me han llamado personas que hay pócimas mágicas que curan el autismo, ¿no? Entonces, por favor, un momentito y tal. Sí, Vamos a... sí, juegan mucho con eso y eso es muy duro. O sea, esa es la parte más dura porque hay personas vulnerables y hay personas más vulnerables todavía y al final
todas estas personas que te ofrecen fórmulas mágicas de, pues muchas veces lo hablábamos, ¿no? Del caballo cura el autismo. Pues bueno, no, esa no es fue la cierto. primera noticia con la que nos encontramos Felipe y yo, que venía además de Colombia, esa rama de que había un caballo que curaba el autismo y tal, y que la sesión valía, no me acuerdo qué salvajada valía, o sea, lo que eran 90.000 pesetas del año 80 y pico, que era muchísimo dinero. Y la gente se hipotecaba hasta los dientes y tal para ir a ver si el caballo es sanador. ¿Te acuerdas, Felipe? Sí, claro que me acuerdo, obvio que sí. No, pobre caballo, además, pues imagínate tú, la que tortura, ¿no? Tener la carga de curar el autismo en planeta Tierra. Muy Generando bien, expectativas. pues esto, nada, bueno, se han dado las 9:20, yo creo que podríamos empezar a ver qué se ha escrito por ahí, si ha habido algo que alguien haya dicho y tal. Vamos a terminar por hoy. Yo creo que hemos sentado las bases de estas próximas 2 semanas. ¿Y alguien quiere comentar algo? Que levante la mano, o que encienda su micrófono, o que... Venga, ánimo. Hola, soy Geno, Hola, no sé, Geno. estoy por ahí. Buenas. Bueno, gracias, porque la sesión de hoy, no sé si es que me hacía falta a mí, pero está siendo como un bálsamo escucharos. Yo es que en las últimas semanas, como he vuelto a repetir patrón y me descuidé y me cabreé, pues la lié, evidentemente. Pero sí, pero en esta ocasión ha habido un pequeño cambio. Y es que me he hecho responsable de la situación desde el principio. Lo he generado yo, no es la primera vez, es como la octava o la novena, e intentaremos que no se repita otra vez. Intentaremos, vamos, yo y mi ego. Y cuando ya doblas, no es que llegó la ley de la saturación, pero vamos, me da un buen coscorrón. Entonces, bueno, pues en un principio tengo que decir, aunque suene muy mal, que sí me acordé de la aceptación y de la ley de la comprensión y dije, estoy hasta el gorro. O sea, es que me apetece pegar 4 voces y tirar todas las cosas al suelo. Que lo hice, que lo hice. No había nadie en casa, pero lo hice. Y claro, pues me dije así 2 minutitos, Geno, y volvemos al redil. Y bueno, ahí voy. No es que estoy muy orgullosa de mí, pero cambios hay. Oye, os quería preguntar una cosa. Déjame que me comente una cosa. Lo que es interesante es que te hayas dado cuenta. ¿Sabes? Sí, Es decir, claro. tú no te puedes imaginar la inconsciencia que hay a nuestro alrededor de la gente no dándose cuenta de las que lía. Entonces, y luego también hay otra cosa importante y es el tiempo vital en que vuelve la conciencia. Es decir, la soberbio reducción y tal se te ve desde que la lías hasta que te das cuenta y hasta que lo remedias o lo compensas o haces un trabajo porque siempre que uno la lía luego lo tiene que compensar, la ley de la compensación. En Es que ello hay ley estoy. para todo, niña. En Con ello, lo cual te sí. felicito, Geno. Sí, pues. Y quería preguntaros es una cosa banal. Llevo un año con vosotros, más o menos, y últimamente oigo en mi familia comentarios que me extrañan un poco acerca de mí, como por ejemplo a mis hijas decirme, bueno, ya estás en plan optimista. Yo eso en mi vida lo he oído. Mi hija mayor tiene 19 años. Estás tan centrada en lo tuyo que se te olvidan las cosas. No, no se me olvidan, sigo estando a lo que estoy, pero presto atención a determinadas cosas y otras que veo que ya no me afectan o las veo de otra manera. No sé si al resto de mis compañeros le estará pasando igual. Simplemente eso y que muchas gracias a todos. Eso es sistémico, Geno. Cuando cambia un miembro de un sistema, los demás se desbaratan. Y entonces tienden otra vez a que vuelvas a lo mismo y tal. Esto los psicólogos, sobre todo los que hemos tratado con adicciones, lo hemos padecido y tal, sabes, viendo cómo el propio sistema, pero es una cosa sistémica, no es una cosa de voluntades humanas y tal, sabes, es que la organización energética de donde vivís o en el pequeño, vamos a decir, grupo humano y tal, ¿no? Se defienden los patrones y las costumbres de comportamiento entre vosotros. Y si uno hace un cambio, tienen que hacer un cambio también los demás, de algún modo y tal, y entonces el sistema se defiende.
Entonces vas a tener que aprender a ver cómo puedas andar y tal, ¿sabes? A mí me ha tocado muchas veces, y a Jorge, a Mario y a todos los que estamos en esto, de poder transitar en dos mundos en un momento dado. Hablaremos de ello con más profundidad. Es que has traído una cosa interesantísima y puede ser una resistencia al cambio muy fuerte que haga oposición en lo sistémico. Con lo cual tenemos que mirar. Nosotros hemos hablado muchas veces con respecto a este tema y yo creo que no es la primera vez que lo vamos a nombrar, el tema de ser un actor consciente, de hacer una actuación y tal, ¿sabes? De entrar en el reality show como hacía Matrix y tal, ¿sabes? Y trajinarse en el Matrix y tal, y salir y tal, ¿sabes? Habiéndose trajinado bien. Bien como quedando a salvo y con paz interna, a ver cómo se las arregla uno y qué nuevos comportamientos o patrones puede introducir sin perder el centro. Eso es muy interesante, es brutal lo sistémico. Y hablaremos de ello porque puede ser algo que interfiera en nuestra propia evolución. La gente no quiere que cambiemos, los sistemas no quieren cambiar. Eso, funcionan como mecanismos, mucho más que como organismos en el plano humano. Es que Entonces me es muy hacen sentir difícil rara. ponerse a hablar de otra manera. Y yo tengo que tener también mucho cuidado. A mí mi madre y tal me ha pegado unos cortes que alucinan, ¿sabes? Oye, no nos vengas con tus psicologismos y tal, y cosas así como que de repente te dejan ploink, ¿eh? Y entonces uno tiene que, en vez de ponerse furioso con ella, que es lo que al principio yo hacía, es ver cómo no me pongo furiosa. Y para ello a lo mejor lo que tengo que cambiar es mi comportamiento. Vale, gracias. ¿Me la pillas y puede servirte de ejemplo? Sí, sí. Te la he cogido. Oye, mira, no te andes con psicologismos, que aquí estamos todos muy tranquilitos, guapa. Sí. Bien, entonces, no, sí, bueno, optimista. Tratándose de una persona 6 y tal, a lo mejor antes pues hacías otro tipo de comentarios sobre el universo, diferentes a los que estás haciendo ahora y tal, en que te estás dando cuenta de primero de que no es para tanto, y segundo que no es todo un horror. Con lo cual, pues a ver cómo te las manejas con la actriz consciente que hay dentro a la hora de manejarse optimista o pesimista delante de tu hija. Bueno, entonces, nos falta muchísimo para ser adultos en la especie y tal, ¿no? Que es algo que también vamos a seguirnos definiendo, ¿no? Estamos como niños conscientes y tal, ¿sabes? Tenemos tanta conciencia que nos comportamos como niños. Pero a todos se aprende, no te preocupes. Nos ha pasado a todos 80.000 veces y nos hemos tenido que callar, envainarnos lo que nos estaba pasando, aprender sobre el error que hemos cometido y tratar de, bueno, mirarte a ver eso de la actriz consciente, cómo va contigo. Muy bien, chicos, pues ha sido un placer, que como siempre, ya no nos da tiempo a más. Bueno, Felipe, nos dedicas unas palabras de despedida, por favor. Y claro, pues muchas gracias a todos. A Genoveva decirle que por ahí hemos pasado y pasamos todos. No, eso es así. Y lo que hay es que ir aprendiendo a hablar, a saber con quién hablar de un tema, de otro, encontrar sinónimos para decir las cosas, para seguro en qué sitio decirlo de una manera, en otro sitio de otra manera. Y ahí vas aprendiendo, eso la vida te va enseñando y a todos nos ha ido enseñando, pero a todos nos pasa porque es normal, es así. Así que nada, a todos muchas gracias. Y yo solamente, como siempre digo, que yo tengo como mantras para seguir. A mí, de lo que hemos visto, hay uno que yo sigo mucho, que es que mientras tengas algo, disfrútalo. Y mientras tengamos algo, disfrutémoslo. Un abrazo. Muchas gracias, Ana. ¿Nos dedicas un adiós? Nada, creo que ya está todo dicho. Y nada, que comprendo perfectamente lo que dice Genoveva. Si queréis, la siguiente vez os cuento mi experiencia cuando empecé. Yo ya he contado la mía también. Y los cortes que me llevan. Y nada, y para adelante y buena semana a todos. Jorge. Pues bueno, nada, como dice Ana, es que Felipe ya nos ha adelantado muchísimo con lo que ha comentado, ¿no? Yo creo que este tipo de cortes nos llevan a volvernos más recursivos, ¿no?
O sea, es la vida como diciéndote, está muy bien, solo que tienes que presentarlo de una manera distinta. Entonces, bueno, aprovechemos esa oportunidad para sacar recursos ahí de esa bolsa que seguramente todos tenemos, ¿no? Para seguir sacando recursos y como decía Felipe, para aprender a expresarlo de una manera diferente, aprender un idioma distinto al que nos es más propio. Muchas gracias a todos. Que pasen buena tarde, buena noche. Mario, Vale. ¿cómo vas a afrontar lo que te va a pasar la semana que viene? ¿Cómo vas con qué actitud vas y tal para lo que Bueno, te primero espera? agradeceros a todos el ánimo que me dais y bueno, pues simplemente desearos lo mejor, sobre todo desde la esperanza y en la confianza. Es decir, la esperanza es aquello que nos permite seguir en la brecha y saber y ser conscientes de que en un momento determinado sí puede bajar ese aspecto mágico que todo lo resuelve. Si no estamos en la esperanza, la cosa se vuelve mucho más difícil. Entonces, nunca Así que te perdemos la esperanza. embarcas en la esperanza a tu operación por tu A todo, sí, un todo, tumor sí. maligno y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Que ha florecido en tu cuerpo. Mm. Y entonces desde aquí te mandamos todo nuestro amor, te vamos a echar muchísimo de menos el miércoles que viene, que el miércoles que viene todavía no te han Todavía operado, no, sí. todavía me Pues veis. entonces el miércoles que viene te tenemos con nosotros, qué bien. Que es el día 23 de febrero, que decías que te Sí. perseguía a ti esa fecha en El la día vida, ¿no? 23, ya, por varios motivos, sí. Por varios motivos, ¿verdad? Ha habido algunos 23 de febrero en tu vida, Sí, ¿no? El primero te tocó de militar, ¿no? también me toca de militar, sí, Te los tocó de sustos militar y que se estuviste a llevan, punto ¿no? de hacer un golpe de estado y tal, ¿no? Sí, me embarcaron en ello, yo no quería, pero... Ya, claro, en esos momentos, ¿eh? Muy bien, y a todos y a cada uno un abrazo enorme desde nuestro equipo de leyes, valientes todos de estar aquí escuchando esta terapia antiego y tal, esta egorreducción y tal, este espacio de egorreducción, que vaya muy bien la semana y para los que queráis y tal, hacemos Felipe, Ana y yo también otro encuentro el sábado a las 6 de la tarde. Pero no y tal, ¿sabes? Lo solemos hacer encuentros a las 6 de la tarde, justamente nos toca descanso, pero bueno, ya os hablaremos de ello y por lo demás, ¡mua! Feliz velada a todos, que vaya muy bien la semana y todo lo mejor para todos y a cada uno de vosotros. ¡Mua!